Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí me estoy acercando a ustedes para charlar sobre este nuevo régimen de información sobre participaciones societarias. Y antes de comenzar, quiero hacer los agradecimientos correspondientes a la Secretaría de Graduados por permitirme estar y volver a estar en este lugar, especialmente bueno a Rubén Arena que siempre con tan buena predisposición acepta los temas que uno le propone, ¿sí? Para charlar. Y bueno, creo que este tema es interesante en este justo mes en donde bueno este régimen deberíamos de hacer una presentación, pero bueno, no me quiero adelantar en ese punto porque después lo vamos a charlar. Bueno, para comenzar, primero me gustaría hablar sobre el marco normativo de este régimen, ¿sí? Este régimen de participación tiene su antecesora, que es la Resolución General 3293, que durante muchos años se la conoció como la ex 4120, porque esa resolución 4120 estuvo desde el año 96 y como fue bastante usado durante bastantes años, no nos podíamos acordar de esta resolución, entonces muchas veces le decíamos la resolución 3293, ¿no? La verdad es que desde el 96 hasta el 2012 que se dictó esta resolución, ¿sí? Se pensaba que este régimen se iba a derogar porque piensen que del 96 hasta el 2012 la FIP ha contado con un montón tiene información, tiene cruzamientos. La verdad que la batería de cosas que tiene el fisco en cuanto a información se consideraba que no era necesario. Y también recordemos que se dictó el impuesto sobre los bienes personales, acciones y participaciones, que ese impuesto justamente habla de las participaciones de las empresas, entonces se creía que ese régimen, ese impuesto iba a contar con un lugar donde uno podía de alguna manera brindar la información que esta norma solicitaba. La cuestión es que no fue así y esa resolución realmente lo que hizo fue sustituir justamente la resolución 4120, pero la trajo más ampliada, ¿sí? Vamos a ver que cuenta con 3 títulos, ¿sí? Y como novedad tenemos esta resolución 4697 que se publicó en el boletín oficial el 15 de abril de este año, ¿sí? Fíjense cuando estamos hablando de esta norma, ¿no? Publicada en abril y hablada acá, justamente porque bueno, en octubre es la fecha en que hay que cumplir con este régimen. Y lo que hace esta resolución 4697 es sustituir por completo, ¿sí? La resolución general 3293. O sea que hoy contamos con esta resolución como la que viene a sustituir todo el régimen de participaciones. Esta resolución, ¿sí? En esencia, lo que podemos decir es que se ampliaron cosas, ¿sí? No se modificaron lo que uno ya conoce, ¿sí? De este régimen, de esta resolución general 3293, que ahora es la 4697. No vino a hacer modificaciones, sino en realidad lo que viene a hacer es a incluir, ¿sí? Más información, ¿sí? Como si esto fuera poco de lo que teníamos, la norma lo que viene es a incorporar más información. Por lo tanto, de lo que nosotros conocemos del régimen, que tenía 3 títulos, los 3 títulos los sigue teniendo, ¿sí? Tenemos el primer título, que es el que vamos a hablar en esta charla, que es el régimen de información anual, que es el que uno lo conoce como el régimen de información sobre participaciones, pero la realidad es que como entre tantas modificaciones que estuvo este régimen se fue ampliando, la verdad es que hoy en día lo tenemos que llamar bien y se debería llamar régimen de información anual, que es el primer título. El segundo título es el régimen de registración de operaciones,
que ese no sufrió ninguna modificación de lo que nosotros conocemos de la resolución 3293. Es un régimen en donde los sujetos, cuando hacen transferencias de acciones o cesiones de cuotas, tienen que informar esas operaciones a través de ese título, ¿sí? Régimen y operaciones que se informan a través del servicio, ¿sí? Del servicio de participaciones societarias que corre bajo la página de AFIP. Y el tercer título, que es el régimen de actualización de autoridades societarias, que tampoco sufrió modificaciones respecto de la 3293, es el mismo régimen, y lo que se informa acá es cuando hay un cambio en la composición accionaria, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es informar a través de este título. Dijimos que íbamos a hablar en esta ocasión respecto del primer título, ¿sí? De la resolución 4697. Y este título, en su primer artículo de lo que ahora es la 4697 de este régimen, establece quiénes son los sujetos obligados a presentar el régimen de información anual, ¿sí? Entonces, el título 1, volvemos a repetir, se trata del régimen de información anual. Y el artículo 1 de la 4697 lo que hace es enumerar quiénes son los sujetos obligados. Y para eso, en realidad lo que hace es dividirlo como sujetos obligados en 3 grupos, ¿sí? El primer grupo, los sujetos obligados, son las sociedades y demás entidades constituidas en el país. El segundo grupo, como sujetos obligados a presentar este régimen de información anual, se tratan de personas humanas domiciliadas en el país y de corresponder las sucesiones indivisas radicadas en el mismo. Y como tercer grupo, que esta es la novedad respecto de este régimen de información anual, este tercer grupo es nuevo, en la 3293 no teníamos, ¿sí? ¿Y quiénes son los sujetos obligados en este tercer grupo? Son aquellos sujetos que cuenten con rentas pasivas en el exterior. Entonces, dijimos que respecto del régimen de información anual hay 3 grupos. El primer grupo de sujetos obligados, dijimos que éramos sociedades y demás entidades constituidas en el país, pero vamos a ampliar, ¿sí?, este universo de sujetos. ¿Y quiénes serían entonces? ¿Quiénes podríamos enumerar quiénes serían estos sujetos obligados? Son todos los sujetos societarios que se encuentran en los incisos A y B del artículo 53 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, o sea, las sociedades y demás sociedades comerciales, ¿sí?, constituidas en el país. Las asociaciones civiles y fundaciones, que esto muchas veces preguntan, si una asociación civil, una fundación que se exenta del impuesto a las ganancias, ¿está obligada? Sí, está obligada, ¿sí? Y va a estar obligada en tanto y en cuanto no esté exceptuada, que después vamos a ver quiénes están las exceptuadas. Y los fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, también están obligados, ¿sí?, a presentar este régimen de información anual. Entonces, como vemos, el universo es amplio, ¿sí?, en cuanto a sujetos obligados, pero los exceptuados son muy pocos y están taxativamente enumerados en el anexo de la 4697. Anexo que, si nosotros vemos, no sufrió modificaciones en cuanto a lo que conocemos de la resolución 3293. Pero repasémoslo para ver quiénes eran los sujetos exceptuados. Las asociaciones cooperadoras escolares, ¿sí?, estas asociaciones escolares están exentas. Aquellas asociaciones, fundaciones, entidades sin fines de lucro que tengan como actividad la hospitalaria o la de bomberos voluntarios. Aquellas también asociaciones que tengan como actividad el mantenimiento y el fomento de la cultura indígena, o aquellas comunidades indígenas que estén inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, las instituciones religiosas que están inscritas
en el registro que lleva la Secretaría de Culto de la Nación. Las UTES y las ACE están exceptuadas, las empresas unipersonales y los fideicomisos también están exceptuados. ¿Por qué los fideicomisos específicamente están exceptuados como sujetos? Porque ellos cuentan con un régimen de información especial para ellos, ¿sí? A raíz de la creación del impuesto a bienes personales, acciones y participaciones, durante mucho tiempo se trató de crear un régimen de información de los fideicomisos, ¿sí? Y justamente como ellos tienen un régimen de información específico, es por eso que están exceptuados de este régimen de información anual. Y estos sujetos, ¿a qué van a estar obligados a presentar en este régimen de información anual? Estos sujetos, o sea, estos tipos societarios, asociaciones y los fondos comunes van a tener que informar respecto de sus titulares o quienes participan en el capital social al 31 de diciembre, van a tener que identificar e informar quiénes son justamente las personas humanas o sucesiones indivisas que son justamente titulares o que participan en ellos, ¿sí? En los que son los sujetos obligados, ya sean que estén domiciliados o radicados en el país o en el exterior. Si sus titulares son sociedades, empresas o establecimientos o patrimonios domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, o cualquier otros sujetos que justamente sean titulares o que tengan participación en su capital. ¿Qué van a tener que informar respecto de ello? Van a tener que informar identificándolos, apellido, nombre o razón social de estos sujetos, quid quil o CDI, el domicilio, la cantidad de cuotas, acciones y el porcentaje de participaciones que tienen, el valor nominal de estas acciones o cuotas, la evaluación, los saldos deudores y acreedores respecto de estos sujetos, ¿sí? Todo lo que tengan que ver justamente con el sujeto que les participa. Después, con un ejemplo, vamos a poder entender bien y vamos a ver qué es lo que se tiene que informar. Pero en definitiva, para que se den una idea, esta es la información con la que se tienen que contar. Información que, como ustedes pueden ver, si algunos ha hecho alguna presentación de la Resolución General 3293, esto no se ha modificado. Lo que sí hay como novedad es lo que ustedes tienen ahí como asterisco, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Dice que respecto de estos sujetos, lo que hay que hacer, además de informarlos, hay que identificar respecto de estos sujetos quiénes son los beneficiarios finales de estos sujetos. ¿Por qué se quiere identificar quién es el beneficiario final? Porque justamente los organismos internacionales, ¿sí? Y todos los que están con los estándares de transparencia fiscal, en su caso, por ejemplo, la OCDE, ¿sí? Buscan justamente contar con poder identificar, ¿sí? Quién es la persona humana, o sea, quién es dueño, ¿sí? De las empresas, o sea, se busca llegar hasta la última, hasta la persona de los sujetos, ¿sí? Y como la Argentina participa, ¿sí? En la OCDE, entonces siempre trata de incorporar en todas sus normas todo lo que justamente está en concordancia con estas cosas. Por eso es que en esta resolución 4697, que es la que venimos a ver en cuanto a las modificaciones, lo que incorpora justamente es identificar respecto a estos sujetos quién es el beneficiario final. Y para eso la norma define quién es el beneficiario final, y es justamente la persona humana que posee el capital o los votos necesarios para ejercer el control directo o indirecto de justamente esa persona jurídica, entidad o estructura. Si la sociedad no me da esa información para poder informar en el régimen de información anual, lo que va a tener que identificar el sujeto obligado a presentar el régimen de información va a tener que informar quién es el presidente, el socio gerente o la autoridad
máxima de dicho sujeto. O sea, siempre va a haber que identificar una persona humana, ¿sí? Aunque sea como beneficiario final, siempre se va a tener que identificar una persona humana. Y los datos a consignar respecto de ese beneficiario final va a ser justamente identificar el nombre, el apellido, CUIT, CUIL o CDI, y el domicilio del país, nacionalidad, residencia, y si es del exterior va a tener que ser identificado con el número de identificación fiscal de su país. También los sujetos obligados a presentar este régimen de información van a tener que informar respecto de aquellos sujetos que tienen también la titularidad, si tienen sociedades controladas o controlantes, ¿sí? E identificándolas también justamente todos los datos respecto de estas sociedades, ¿sí? Acá nuevamente tenemos justamente ese asterisco porque también trae como novedad tener que identificar justamente al beneficiario final. Otra cosa que el régimen de información solicita que tienen que presentar estos sujetos obligados es identificar quiénes son los directores, gerentes, administradores y síndicos del Consejo de Vigilancia. Y también informar quiénes son los apoderados de justamente del sujeto obligado, cuyo mandato o representación tenga vigencia en el periodo fiscal que se declara este régimen de información anual. Como vemos, estas cosas no son nuevas, ¿sí? Esto ya lo venimos transitando a través de la 3293, con lo cual este dato no es nuevo, ¿sí? Y los datos a consignar respecto del sujeto justamente también es identificar el nombre y apellido de estos directores apoderados, el quid-quil, si tiene domicilio en el país. Si no son residentes va a haber que identificar la nacionalidad y residencia, ¿sí? Y la fecha a partir de la cual viene desarrollando ininterrumpidamente sus funciones. Y por último, también lo que tienen que informar es el patrimonio neto al 31 de diciembre y el patrimonio neto correspondiente al último balance cerrado por el periodo fiscal que se declara. También, y esto sí podemos decir que es una novedad de la 4697, ¿por qué es una novedad? Porque la ley 27.440 es nueva, ¿sí? Esta ley de financiamiento productivo lo que ha hecho es introducir algunos beneficios impositivos para los fondos comunes de inversión cerrados, transparentes, que fueron creados para inversiones en desarrollos inmobiliarios y para viviendas sociales. Y justamente estos tipos de fondos comunes cerrados que están previstos en estos dos artículos, el 205 y el 206 de la ley 27.440, ley que justamente con el anterior régimen de la 3293 no existían, pero ahora sí. La 4697 recepta estos fondos y lo que quiere hacer es ampliar la información a suministrar de estos tipos de fondos. ¿Por qué? Porque los quiere controlar y los quiere tener más controlados, por decirlo, para que vamos a decir otra cosa que no es esa, ¿sí? Y entonces respecto de esto, el fisco lo que pretende es que los fondos consignen el quid, ¿sí? Respecto de los beneficiarios, la fecha de ejercicio de los fondos y específicamente de los montos atribuidos en concepto de las rentas que cada cuotaportista va a recibir. Quiere que se discrimine de acuerdo al tipo de renta, ¿sí? Entonces se va a tener que informar si la renta es de primera, segunda o tercera, que va a obtener estos fondos, si corresponde a impuesto cedular o si corresponde a aquellas compraventas, acciones y demás valores que están exentos en los incisos U, primer párrafo y cuarto párrafo del artículo 26 de la Ley de Impuestos a Ganancias.
Y respecto al impuesto cedular, lo que pretende también es aperturar y conocer la renta si corresponde a dividendos o utilidades que tengan que ver también justamente con el impuesto cedular. Y como si esto no fuera poco, respecto de los fondos cerrados del artículo 206, lo que pide también es informar la fecha de la efectiva emisión de las cuotas partes y el tiempo transcurrido desde la fecha de la emisión hasta la fecha de distribución de la ganancia o de la liquidación, lo que corresponda. Algunas cosas para tener en cuenta respecto a este régimen de información anual es que la información se refiere siempre al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, sí hay que informar, en este caso, al 31 de diciembre, se va a tener que pedir a la sociedad que tiene que presentar este régimen de información que haga un corte especial al 31/12. La norma habla que hay que informar el valor de las acciones y para eso lo que hace es referenciar a que se tienen que evaluar según a lo que dice el inciso H del artículo 22 de la Ley de Bienes Personales. Por lo tanto, a las acciones va a haber que evaluarlas según el valor patrimonial proporcional correspondiente al último balance cerrado. Acá, si bien yo dije anterior que la información está el 31 de diciembre, sí, obviamente, si me pide evaluar las acciones según la Ley de Bienes Personales, no voy a tener que hacerlo al 31 de diciembre porque la norma, en este caso de bienes personales, me dice según el balance cerrado, ¿sí? O sea que acá tengan en cuenta ese dato y después también igualmente en el ejercicio lo vamos a ver. Si la sociedad que tiene que presentar este régimen tiene acciones en carteras, estas acciones las tiene que informar y para informar el quid del tipo de las acciones de los titulares va a tener que informar el quid del informante. Una sociedad que está en liquidación, ¿tiene que presentar este régimen de información? Sí, la tiene que presentar. Y en ese caso, como titulares, lo que va a tener que informar es a los liquidadores de la sociedad. Hablamos que los apoderados, no es novedad porque ya de la 3293 tenemos que presentarlo. Esto no cambió, ya lo dijimos, pero igualmente para refrescar quiénes son los apoderados que hay que presentar en este régimen de información. La norma lo que hace es receptar lo que en su momento la AFIP, a través de la circular 11 del 2020, cuando se incorporó el tener que informar a los apoderados, la AFIP tuvo que sacar esa circular y definir quién eran los apoderados a informar. Y ahí lo que dijo y lo que hace esta resolución 4697 es volver a receptar, ¿sí?, esa definición. Es que como apoderados se informan aquellos que tienen acreditado la personería mediante instrumento público para actuar ante la AFIP, ¿sí? O sea que son aquellos que tienen poder de representación mediante escritura pública para actuar ante la AFIP. Por lo tanto, quienes no deben ser informados como apoderados son aquellos sujetos que tienen poder mediante el formulario 3283. Si esos poderes, que son poderes comunes, no son apoderados que tienen que ser informados, ni tampoco se tienen que informar aquellos apoderados que representan a los operadores del comercio exterior. Vamos entonces para ver un caso cómo estos sujetos del primer grupo, ¿sí?, sociedades y demás entidades constituidas en el país, deberían de presentar este régimen de información anual. Entonces nos estamos refiriendo al título 1, grupo 1, ¿sí?, de esta 4697. Supongamos que tenemos una sociedad que cierra su ejercicio al 31 de julio y tiene que presentar el régimen de información correspondiente al periodo 2019. Para lo cual la sociedad entonces tiene que informar el patrimonio que dijimos al 31 de diciembre y tiene que informar el patrimonio correspondiente a su último ejercicio cerrado. Para el patrimonio del 31 de diciembre, porque esta empresa cierra balance distinto al 31 de diciembre, va a tener que
hacer un corte especial, ¿sí? Y va a tener que brindar esa información. Como dato también, la sociedad nos dice que tiene 1.420.000 de acciones que están suscriptos e integrado el capital, y aparte nos dice que esta sociedad se compone de esos 3 socios. Acá vemos entonces toda la información que esta sociedad debería de presentar en ese régimen de información anual. Dijimos que lo que tenía que identificar eran los titulares, ¿sí? O sea, los que participan en el capital, ¿sí? De la sociedad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es identificar a los 3 socios, ¿sí? Tiene que identificarlos con su quid, con su domicilio. Aparte, lo que pide es identificar el cargo que ocupa, ¿sí? Cada uno de estos sujetos, porque justamente lo que hay que identificar son a los directores, ¿sí? A los síndicos. Entonces, justamente respecto a estos sujetos va a haber que identificar a quiénes son los directores, ¿sí? El carácter de esos directores. El primer socio es presidente y los segundos socios son directores titulares. Y vemos que respecto del tercer socio, ¿sí? Del socio Joao Fernández, vemos que es un socio que es un socio sociedad, ¿sí? Que no es una sociedad, que al ser una sociedad que no es del país, no importa que no sea del país, es una sociedad. Lo que dijimos respecto de las sociedades y de los demás sujetos o de sociedades que son controladas o controlantes, lo que dijimos que tienen que identificar es quién es el beneficiario final respecto de estos sujetos, ¿sí? Siempre hay que identificar, si no estamos en presencia de una persona humana, en definitiva va a haber que identificar quién es el beneficiario final. Por eso acá se pregunta si, obviamente, al ser un tipo societario, no es beneficiario final, y por eso entonces se le va a tener que pedir a la sociedad que identifique quién es el beneficiario final. Como vemos, la sociedad no identifica, ¿sí? Tenemos la llamada 1, dice que la sociedad no identifica quién es ese beneficiario final. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer la sociedad es por lo menos indicar quién es la máxima autoridad, ¿sí? Y ahí nos dice que la máxima autoridad es Joao Fernández y no tiene que dar todos los datos correspondientes para identificar justamente quién es ese beneficiario final. Como colorario, la verdad, entre nosotros, a mí me resulta bastante, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? Para que las sociedades nos quieran brindar esta información, ¿no? Creo que va a ser bastante dificultoso. Más allá de que la norma lo diga, a mí se me ocurre que, va a ser bastante dificultoso. Igual, si yo me pongo a pensar respecto de esta sociedad, por lo menos al presidente lo vamos a poder identificar, con lo cual, en ese sentido, quizás la norma dice presidente, director o máxima autoridad. Entonces, al presidente se lo va a poder identificar y, como dato esa información se va a poder aportar, ¿sí? ¿Qué más? Este régimen de información dice que hay que identificar, entonces identificamos a los titulares, que ya eran los 3 socios, dice que hay que identificar a los directores, gerentes, en este caso obviamente no hay gerentes porque es una sociedad anónima, los gerentes serían para las SRL, miembros del Consejo de Vigilancia, y también lo que dice que hay que identificar son a los apoderados, que recuerden que dijimos eran los quienes tienen poder de representación para actuar ante la AFIP. Por lo tanto, la sociedad va a tener que identificar quién es ese apoderado. Acá lo informa, ¿sí? Identificando que es apoderado legal y fiscal. Y después, lo que este régimen de información también pide que se tiene que informar es respecto de los titulares.
la cantidad de acciones que tiene cada uno de los socios, el valor nominal respecto de cada uno de los socios. Si alguno, vuelvo a preguntar, presentó este régimen de información anual por la Resolución General 3293, vemos que todas estas cosas no se han modificado. Lo único que tenemos como novedad respecto de este régimen de información, como vimos, es identificar solamente al beneficiario final, o sea que esto como dato no hay nada nuevo, ¿sí? La norma dice que tenemos que identificar cuál es el valor de las acciones. Si alguno recuerda el aplicativo de este régimen de información, el aplicativo habla de valor unitario de las acciones, que esto sí, durante bastante tiempo y cuando teníamos que hacer la presentación, no sabíamos cómo se tenía que identificar este valor de las acciones. Después la FIP, en una consulta del ABC que tiene en su página, ha explicado, ¿sí?, de qué se trata este valor de las acciones o este valor unitario de las acciones que se identificaba. Y en definitiva lo que hay que identificar, para ser más sencillo, es decir cuál es el valor, el BPP unitario, ¿sí? El BPP de cada acción, o sea, el valor patrimonial proporcional de cada acción. Y para poder entonces identificar ese valor patrimonial, ¿sí?, de las acciones, ese valor unitario de las acciones, ¿qué tendría que hacer? Es dividir todo el patrimonio neto por la cantidad de acciones, y de esa manera me va a dar el valor unitario de las acciones, o sea, el BPP unitario de las acciones. Y por último, también recordemos que, y no es novedad esto, que lo que hay que identificar son los saldos deudores y acreedores, que también se preguntaba, ¿y estos saldos deudores y acreedores de quiénes son? Justamente son de los sujetos respecto de los que yo informo, ¿sí? Porque no voy a informar los saldos deudores y acreedores de todo el balance, sino solamente los saldos deudores y acreedores de los socios, ¿sí? Y también lo que se explica, ¿sí?, dentro de este régimen de información, que esos saldos deudores y acreedores corresponden a montos que no conforman los valores informados por las cuotas o las acciones, o sea que no son montos que no tienen nada que ver con el valor de las acciones. Por lo tanto, ¿de qué se van a tratar estos saldos deudores y acreedores? Van a ser las cuentas particulares de los socios que figuran en el balance de la sociedad, ¿sí? Vamos a otro caso. Vamos a qué pasaría, ¿sí?, si tenemos la misma sociedad con el mismo cierre de balance. Entonces va a tener un patrimonio a informar según el cierre de ejercicio, va a tener que hacer un corte especial al 31 de diciembre. Tiene los mismos 3 socios, pero ¿qué pasa? Una vez que cerró el balance, la empresa sufre un cambio en su composición accionaria. ¿Qué es lo que pasó acá? Aparentemente podemos ver que el socio Juan Pérez lo que hizo es venderle acciones a Carlos García. ¿En qué fecha? En octubre. ¿Qué dijimos de este régimen de información? Este régimen de información justamente es informar al 31 de diciembre. Por lo tanto, la diferencia respecto del caso 1 es que lo que vamos a tener que informar en cuanto a la composición de las acciones es la composición de las acciones al 31 de diciembre con este cambio, ¿sí?, en su participación accionaria. ¿Por qué dice ojo acá? Porque dijimos que esta resolución 4697 cuenta con 3 títulos. Y el título 2, ¿de qué se trataba? De un régimen de registro de operaciones. Cuando hay una transferencia o una cesión de cuota, lo que dijimos es que había que informarlo. Entonces, en octubre, esta sociedad lo que va a tener que hacer es informar justamente el cambio en su participación accionaria, ¿sí?
aparte del régimen de información anual. O sea, acá va a haber que cumplir con 2 obligaciones en cuanto al régimen de información, la anual y antes, obviamente en octubre, ¿sí?, va a tener que informar este título 2 de la 4697. Y entonces, ¿qué me cambia en este caso respecto del caso 1? La primera parte de informar a los socios no me cambia nada, porque nada de eso se cambia ni se modifica. Lo que se modifica es qué tiene que informar respecto de la composición en las acciones. ¿Por qué? Porque dijimos que hay que informar al 31 de diciembre. Es un corte especial al 31 de diciembre. Entonces, como tiene que informar la composición al 31 de diciembre, ahí sí va a cambiar la información en la cantidad de acciones respecto de cada socio. Obviamente, el valor patrimonial, el valor de las acciones no cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que en cuanto a evaluación de las acciones va a haber que evaluarlas según ese inciso H del artículo de la Ley de Bienes Personales, en donde me decía que hay que informar el valor patrimonial proporcional correspondiente al último balance cerrado. Entonces, como acá sí la norma me está referenciando a ese tipo de evaluación, no voy a tener que hacer una evaluación distinta, o sea que esto no me cambia. Puede que cambie los saldos deudores acreedores o no. En este caso no se modificaron, por lo tanto es el mismo. Entonces, justamente en este caso lo que es interesante y los que lo trajimos es para que vean que no cambia, lo que cambia respecto del caso 1 es la información en cuanto a la composición de las acciones. Y vamos a otro caso. Esto también muchas veces se pregunta si una sociedad de hecho, de la que conocíamos anteriormente de esa manera, que ahora se llaman las sociedades del capítulo 1, sección 4 de la ley 19.550, ¿tienen que cumplir con este régimen de información? Y la respuesta es que sí, tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque es un tipo societario que está dentro, ¿sí?, del artículo 53 de la ley de sociedades. Entonces, como está dentro del tipo societario, va a tener que presentar. Entonces, ahí la AFIP, en una respuesta del ABCEP, lo que hace es explicar cómo se tiene que presentar este régimen de información, este tipo societario. ¿Cómo va a tener que presentarlo? Vamos con el caso en que tenemos una sociedad simple, ¿sí?, conformada por Juan Pérez y Carlos García. Va a tener que informar cuál es su patrimonio neto al cierre del ejercicio y al 31 de diciembre. Y lo que dice esa respuesta de la AFIP es que cuando hay que informar los titulares, va a tener que informar justamente los dos socios, ¿sí?, y cuando hay que informar el cargo que ocupa, ¿sí?, en cuanto a directores, gerentes, como acá no hay nada de eso en este tipo de sociedades, lo que dice en esa respuesta de la AFIP es que respecto de cada uno de ellos se tendrá que informar de corresponder quién es el socio que cumple con la tarea, por ejemplo, de llevar la parte financiera o la parte de la administración en cuanto a las compras, ¿sí? O sea, como quien llevaría las riendas del negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese sujeto va a tener que ser informado como el administrador. Y en el caso de que otro de los socios cumpla el rol de administrador de relaciones, a ese sujeto va a tener que ser informado como apoderado. Puede ser que no haya otro, entonces no se va a tener que informar, se va a informar el administrador y nada más, ¿sí? Y después lo que se dice es que también, como acá no hay acciones, ¿sí?, ¿cómo se van a tener que informar? Se van a tener que informar los porcentajes de participación. Bueno, y siguiendo con el régimen de información, entonces hasta ahora vimos que este régimen de información anual había un primer grupo,
que ya lo vimos recién, y había un segundo grupo. El segundo grupo, como sujetos obligados a presentar este régimen de información, eran personas humanas y sucesiones indivisas constituidas en el país. Y este tipo de sujetos, ¿de qué se trata la información que tienen que suministrar? Bueno, estos sujetos tienen que informar cuando tengan participaciones societarias o sus equivalentes en entidades constituidas, domiciliadas o radicadas en el exterior al 31 de diciembre de cada año. Y esto sí que es novedad, ¿sí? Esto, lo que dije recién, no es novedad respecto de la resolución 3293, pero respecto de la resolución 4697, esto es novedad. Lo que se incorpora en cuanto a información es que si estos sujetos desempeñan cargos directivos y o ejecutivos o son apoderados en cualquier sociedad, estructura jurídica o entidad domiciliada o radicada en el exterior y que tengan justamente ese desempeño el 31 de diciembre de cada año, van a tener que cumplir con este régimen de información anual. Como para que se entienda, en el grupo 1 lo que vimos era que sociedades y entidades informan respecto de sus titulares, ¿sí? O sea, es desde arriba, sociedad informa para abajo los titulares, y acá sería al revés, serían los titulares que informen a las sociedades, ¿sí? Pero son las sociedades del exterior, ¿sí? Lo que es del grupo 1 es sociedades del país, titulares, no importa que sean del país o del exterior. Grupo 2 son titulares domiciliados en el país respecto de sujetos del exterior. Por eso, si yo veo cuáles son los datos que hay que informar respecto de este segundo grupo, prácticamente van a encontrar que son las mismas informaciones que tenían que suministrar el grupo 1, ¿sí? Entonces, estos tipos personas humanas y sucesiones indivisas que tengan este tipo de participaciones, este tipo de desempeños, que esto es lo novedoso, van a tener que informar quiénes son esos sujetos del exterior, la denominación o razón social, identificar su número fiscal del exterior, el domicilio de estos sujetos, respecto de ellos cuál es la cantidad de acciones que poseen o la participación que tienen, el valor de las acciones con la misma definición, pero vamos a ver que la evaluación en este caso es distinta, los saldos de deudores y acreedores, si poseen control respecto de la sociedad o de la estructura del exterior. Y como hay una novedad en cuanto a informar el desempeño de los cargos directivos, respecto de estos sujetos lo que van a tener que informar es la fecha del acta donde fueron nombradas y la fecha de inicio y cese de su designación y obviamente el cargo que desempeñan. Para tener en cuenta, lo mismo que en el grupo 1, el régimen de información es toda información al 31 de diciembre, por lo tanto va a haber que pedir a la sociedad que nos hagan, si la sociedad del exterior o la estructura, ¿sí? no tiene un cierre al 31 de diciembre, va a haber que pedirle que nos den este corte especial. Les dije que van a tener que informar el valor de las acciones, pero en este caso, como se tratan de acciones de sociedades del exterior o estructuras del exterior, la evaluación va a ser, en este caso, de acuerdo con el inciso C y C1 del artículo 23 de la Ley de Bienes Personales. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Es que si se tratan de sociedades que cotizan en bolsa, lo que se va a tener que hacer es evaluar según el valor de cotización al 31 de diciembre. Si la sociedad no cotiza, va a tener que ser evaluado según el valor patrimonial proporcional de la sociedad. Y si son sociedades que no aplican un régimen de nominatividad de acciones, lo que la norma pide es
que se cuente con un respaldo del balance patrimonial para el día de mañana. Si uno tiene que justificar cómo se determinó la evaluación, justamente se van a tener que contar con esta información. Como son acciones de sujetos del exterior, va a haber que convertir el valor de esas acciones a la moneda de curso legal, y para eso se va a tener que evaluar según la cotización tipo cambio comprador del Banco Nación correspondiente al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año. Dato para tener en cuenta es lo que se habló en ese espacio consultivo con AFIP, a raíz de lo que se acuerdan fue el blanqueo, ¿sí?, de la ley 27.260. ¿Se acuerdan que cuando hubo ese blanqueo, muchos sujetos lo que hicieron es blanquear, si tenían una sociedad en el exterior, blanquear en cabeza del sujeto del país el dinero o el bien o las acciones que tenía en la sociedad, y entonces de esa manera la sociedad quedaba con un valor representativo por ahí de $1. ¿Por qué? Porque el socio sí blanqueaba los bienes que tenía la sociedad. Entonces, a raíz de ese tipo de sociedades en donde quedaban sin participación, sin valor alguno, o el valor era 0,01, como dice ahí la pregunta de la AFIP, justamente se le consultó si este tipo de participaciones, si estas personas personas humanas domiciliadas en el país que tenían esa participación en el exterior, si tenían que seguir informándolas, y la respuesta del fisco fue que sí, que tenían que informarla. Y otra de las cosas que también se preguntó es que muchos sujetos lo que hicieron es blanquear a través de portfolios, ¿sí? Lo que blanquearon fueron portfolios sin aperturar, y algunos portfolios por ahí tenían especies que cotizaban en bolsas y también tenían que cumplir ese régimen. La respuesta fue sí, porque cuando la norma habla de qué es lo que se tienen que informar, lo que se tienen que informar justamente son aquellas participaciones en el capital o su equivalente, y como equivalente entonces cualquier acción o valor del exterior con o sin cotización tenían que ser informadas. Vamos entonces a un caso de cómo se tendría que presentar este régimen de información anual. Supongamos que hay una persona humana domiciliada en el país que es socio y director, que sería la novedad, de una empresa del exterior. ¿Qué es lo que tendría que esta persona humana tener que cumplir con este régimen de información anual? Va a tener que identificar a la sociedad de la cual es socio, en este caso nos dice que la sociedad es Nestlé, va a tener que identificar todos los datos con respecto a esta sociedad, ¿sí? El domicilio, el número de identificación fiscal, si este sujeto tiene control o no respecto de su participación en la sociedad. Tiene que informar la cantidad de acciones que posee, el valor nominal, la evaluación como vimos recién, si tiene saldos deudores y acreedores, con la misma definición que vimos respecto al grupo 1. Y lo que se incorporó con esta resolución 4697 es que como este sujeto es director, aparte, hoy lo que va a tener que hacer es informar el cargo que ocupa, la fecha de designación del acta, ¿sí?, la fecha de inicio y la fecha de cese de su mandato. Entonces, volvemos a decir que la primera parte de este régimen de información, si alguno ya con la 3293 lo venía haciendo, no se modifica, lo que sí se incorpora es la segunda parte, que es tener que informar si tu sujeto cumple algún desempeño, y en este caso es director, va a tener que informar justamente este cargo y esta información. Y dijimos que había un tercer grupo como sujetos obligados a presentar este régimen de información anual, que eran aquellos sujetos que contaban con rentas pasivas en el exterior,
Este tercer grupo es nuevo, en la resolución general 3293 no la teníamos, se incorpora en esta 4697 como sujetos obligados. ¿Por qué? Porque la ley 27.260 crea un registro de entidades pasivas del exterior y lo que hace en ese artículo 90 de esa ley es facultar a la AFIP para poder reglamentar este registro. Entonces, ¿qué es lo que hace la AFIP? Es incorporar el registro en este régimen de información anual. Y por eso es que lo incorpora a través de un tercer grupo. Si lo único que hace entonces es reglamentar el registro como definición de quiénes son los sujetos obligados a presentar este régimen de información, recepta lo que en ese artículo 90 de la ley 27.260 define, ¿sí?, quiénes son sujetos obligados a presentar el registro de entidades pasivas del exterior. ¿Y qué es lo que dice ese artículo como sujetos obligados? Son aquellos titulares que posean más del 50% de acciones o participaciones del capital o cualquier sujeto del exterior, o aquellos directores, gerentes, apoderados que desempeñen cargos en entes del exterior cuando obtengan rentas pasivas que sean superior al 50% de sus ingresos brutos correspondiente a cada año calendario. Si bien entonces este régimen de información recepta la definición de sujetos obligados, lo que sí trata de hacer es ahondar un poco en cuanto a las definiciones, y por eso cuando dice que hay que informar las rentas pasivas, y mejor dicho, los que tienen que informar son aquellos sujetos que cuentan con rentas pasivas del exterior, lo que trata de hacer es decir, bueno, ¿cuáles son estas rentas pasivas del exterior? Y para eso lo que dice es que las rentas pasivas van a ser las que están definidas en el artículo 292 de la reglamentación de la ley de impuestos a las ganancias. O sea que tampoco hace una propia definición, sino que también acá lo que hace es receptar lo que ese artículo del decreto reglamentario de la ley de ganancias define como renta de pasivas. Y ahí van a encontrar cuáles son estas rentas pasivas, ¿sí? Los dividendos, intereses, regalías, aquellos arrendamientos de inmuebles del exterior, los resultados por ventas de acciones, valores representativos y demás valores, ¿sí?, todas correspondientes al exterior. Y como también la norma en cuanto a sujetos obligados dice que tienen que ser aquellos que cuenten con más del 50% de rentas pasivas respecto de sus ingresos brutos, la resolución lo que trata es de definir cuáles son estos ingresos brutos. Y para eso dice que para tomar como referencia hay que utilizar el balance cerrado al 31 de diciembre de cada año, y si se trata de un sujeto que no practica balance comercial, va a tener que buscar los ingresos obtenidos durante el año calendario del periodo que se está informando. También, como vimos, es que como sujetos obligados son aquellos que poseen más del 50% de participación de acciones en sociedades o demás sujetos del exterior. También lo que trata de definir esta resolución 4697 es cuándo va a ser considerado cumplido ese 50%. Y lo que dice es que va a ser cumplido ya sea por sí o conjuntamente con entidades que posean control o vinculación, o con cónyuges o con convivientes o con cualquier otro sujeto que esté unido por cualquier vínculo de parentesco. Y también define que cuando no hay porcentajes, porque puede encontrarse que uno no tenga porcentajes de participación,
lo que dice que va a ser cumplido también cuando se posea bajo cualquier título el derecho a disponer de los votos del activo del ente, o que tenga el derecho a elegir la mayoría de los directores o administradores o quienes integren el directorio, o que tengan la facultad de remover a la mayoría de los directores o administradores, o que posea un derecho actual sobre los beneficios del ente. Este grupo 3, recordemos, es nuevo. La verdad es que en cuanto a información a consignar, la tenemos también en la resolución, ¿sí? Va a haber que definir quién es la razón social del sujeto del exterior, el tipo de entidad, el domicilio, el número identificador, el país de residencia, justamente para determinar si hay que informar o no, y también decir cuánto es. Dijimos que había que ver los ingresos brutos, entonces hay que informar esos ingresos, hay que informar el tipo de renta pasiva que se obtiene, si hay un representante legal hay que informarlo, y respecto de los titulares hay que informar el porcentaje de participación, la vinculación y el porcentaje, justamente esto de decir cuánto de renta pasiva se obtiene sobre el total de los ingresos, ¿sí? Esto como información, datos a consignar, se los dejamos como material, y la realidad es que mucho más información de cómo va a ser lo que se va a tener que presentar no tenemos. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo novedoso y es lo que tenemos que ver cómo se tiene que informar. Información que va a ser presentada, y esto también es novedad, a través de un servicio que va a funcionar a través de la página de AFIP, que se va a llamar Régimen de Información de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, servicio que hasta hoy no se encuentra disponible. Se espera que la AFIP lo ponga a disposición para que justamente sobre las cosas nuevas que este régimen de información está pidiendo que se tiene que informar, se sepa cómo se tiene que hacer. Por eso es que estamos esperando el que aparezca este servicio para poder por lo menos justamente ahondar, sobre todo en este tercer grupo, que es algo nuevo y que desconocemos, ver cómo se tiene que informar, más allá de que uno ve que la norma dice que hay que presentar todo esto, a uno le gustaría saber y ver en el servicio o en el aplicativo, como uno está acostumbrado, ver cómo se tiene que informar, porque después traen inconvenientes y bueno, justamente uno quiere ver cómo se tiene que presentar. Presentación, que según esta 4697, es una presentación anual que ustedes van a ver, y en cuanto al mes de presentación, va a ser siempre en el mes de julio, ¿sí? Como vemos acá, en la primera parte, vemos que las fechas de vencimiento siempre van a ser en julio, ¿sí? Pero como este régimen dijimos que es nuevo, se publicó en abril de este año, la AFIP lo que está haciendo es un vencimiento especial para el periodo 2019, que va a ser en octubre. Por eso que estamos hablando de este régimen ahora, porque justamente la resolución está permitiendo hacer una presentación especial en octubre. La verdad es que estamos en octubre y el servicio todavía no salió, así que bueno, esperemos que si no sale en breve nos den alguna prórroga, porque realmente es lo que hay que informar, sobre todo para el tercer grupo, porque convengamos que sobre el primer grupo y el segundo queda el régimen de información de las sociedades y el régimen de información de las personas humanas, ¿sí? O sea, las sociedades respecto de sus titulares y las personas humanas respecto de los entes del exterior, de participación de entes del exterior. La realidad es que uno con el servicio del aplicativo lo venía haciendo, pero ahora al ser por servicio web de la página de la AFIP, esperamos que la información, si sigue siendo la misma, uno ya más o menos la conoce, cómo se tiene que presentar, y como hay que hacer la presentación del año 2019 respecto de este grupo 1 y 2, entendemos que el vencimiento sea en octubre, en principio, y sin que me maten a mí por lo que digo, en principio podemos decir que no nos va a
ser tan dificultoso hacer la presentación. Me imagino que si uno maneja muchas empresas, claramente sí, pero bueno, la verdad es que desearíamos tener el servicio web ya. El problema va a ser por el tercer grupo, porque el tercer grupo, que son aquellos sujetos que obtienen rentas pasivas del exterior, este registro de rentas pasivas del exterior que se creó por el grupo 3, la realidad es que la información a suministrar es correspondiente a los periodos 2016 y siguientes, ¿sí? O sea que tienen que presentar 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Cuándo? En octubre. Entonces para ellos sí realmente va a ser todo un tema, porque no es un solo periodo, son varios de corresponder, ¿sí? Y que el servicio web todavía no esté es un tema. Y ustedes preguntarán por qué el grupo 3 tiene que presentar del 2016. Y esto es porque este registro de entidades pasivas que fue creado a través de esa ley 27.260 que yo les comenté, esa ley 27.660 tiene una vigencia del periodo, tiene una vigencia del 23 de julio del 2016, ¿sí? O sea que a partir del 2016 este registro está vigente, y entonces como está vigente es por eso que la AFIP recepta esto y pide que sea informado los periodos 2016 y siguientes. El tema es que justamente tienen que ser presentados todos en octubre y bueno, eso es un gran inconveniente. ¿Qué pasa si no cumplo con este régimen de información? ¿Sí? Con este título 1, cualquiera de los 3 grupos que vimos, voy a tener una sanción que es la correspondiente a las multas por no presentación de las declaraciones juradas informativas, de la multa del artículo 38.1 de la Ley de Procedimiento, multa que asciende hasta 5.000 y que se eleva a 10.000 si se tratan de sociedades. Y hay que tener en cuenta que esta multa viene acompañada con la multa del artículo 39.1, que es aquellas multas cuando no se cumplen con los requerimientos dispuestos por la AFIP en cuanto a presentar estas declaraciones juradas informativas. Y esta multa va de 500 a 45.000. Más allá de las multas, lo que la norma trae en cuanto a no cumplir con este régimen de información es que voy a tener inconvenientes, ¿sí?, a la hora, por ejemplo, de obtener certificados de crédito fiscal, o cuando uno quiere solicitar una constancia, como por ejemplo la constancia de exención en el impuesto a las ganancias, cuando una asociación civil o una fundación solicita el certificado de exención de ganancias, no le van a dar ese certificado de exención hasta tanto cumpla con este régimen de información anual, ¿sí? Esas asociaciones que eran del grupo 1, de este título 1 que estamos viendo, si no cumplen con el régimen de información anual, no van a poder tener la constancia de exención. Y aparte, para aquellos sujetos que, por ejemplo, son importadores o exportadores, a la hora de querer hacer alguna oficialización, van a encontrarse con un inconveniente, ¿sí?, con un bloqueo, como le llaman, ¿sí?, en la CIMI, un nuevo número de bloqueo, que es el F18, que dice que no presentó ese régimen de participación societarias, va a tener que cumplimentarlo para que se desbloquee y pueda operar respecto de la operación aduanera que quiera hacer, ¿sí? O sea que más allá de la multa, recuerden todos estos inconvenientes ante la falta de presentación de este régimen de información anual. Bueno, y con esto cierro la charla. Espero que les sea de utilidad. Como siempre, les agradezco mucho por su atención y quedo abierta para las consultas que me quieran hacer. Gracias nuevamente a Rubén, a la facultad, a la Secretaría de Graduados por permitirme estar aquí con ustedes. Hasta luego.